Yo soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión he decidido analizar un videojuego que me lo vendieron como el Skyrim de Obsidian, siendo Obsidian Entertainment desarrollador de varias joyas videojugables, en especial de Fallout New Vegas. Así que veamos qué tal es este interesante juego RPG occidental desarrollado en el universo de la saga de videojuegos Pillars of Eternity. Abowed nos narra la aventura del enviado de un emperador para investigar y posiblemente solucionar la crisis de una plaga llamada como el estrago onírico, en una región llamada las Tierras Vivientes. Lo curioso es que este enviado también es un elegido por un dios del mundo de Abowed, pero lo raro es que en dicho mundo es relativamente común estos elegidos, y se puede saber de qué dios son representantes. Pero el enviado es un elegido por un dios desconocido. Y como cereza sobre el pastel, los dioses de Abowed tienen su forma de identificar a sus elegidos, así que justo la identificación del enviado es una especie de crecimiento vegetal y principalmente fúngico, lo cual trae más problemas para el enviado, ya que justamente el estrago onírico se presenta como una plaga de hongos que controla a los seres vivientes como zombies. Así que en resumen deberemos encarnar al enviado, investigar la mencionada plaga y encima ser una especie de intermediario entre la complicada situación política de las tierras vivientes, aunque también puede que resuelva algunos de los misterios de su propia existencia. Y por cierto, este protagonista puede ser personalizado hasta el punto de que esa marca de su dios puede ser desde uno que otro honguito por el cabello, o ir al todo o nada como yo y ponerle una carota de champiñones como si estuviera haciendo cosplay de un infectado de The Last of Us. En cuanto al gameplay, Abowed es principalmente un juego en primera persona, aunque también podemos cambiar a tercera persona, pero siento que es mejor la perspectiva principal. En dicho juego tendremos acceso a una variada cantidad de armamento y objetos mágicos, que nos permitirán desde dar los clásicos cortes y golpes contundentes con armas de melee, utilizar magia por medio de varitas o grimorios, o hasta utilizar armamento de fuego antiguo. Lo interesante es que, por ejemplo, podemos tener una espada en una mano y un grimorio en otro, o directamente usar una hacha de 2 manos o un arco, e incluso llevar una varita y un hacha. Las variantes dependerán si son armas de 1 o 2 manos, aunque podremos tener 2 equipaciones diferentes para poder cambiar entre ellas en plena batalla, en caso de que deseemos cambiar nuestras tácticas. También dependiendo del equipamiento, podremos acceder a ciertas habilidades activas y pasivas. Por ejemplo, puedes conseguir un grimorio que tiene acceso a varios hechizos, o habrá algún arma que otorgue una habilidad especial. Y todas esas habilidades activas se podrán observar en la barra inferior de la pantalla o por medio de la rueda de acciones. Todo esto puede sonar clásico de un RPG, pero además de ello, la movilidad, esquives, bloqueos y contraataques crearán toda una dinámica de velocidad mucho más amplia, y que hará que sintamos mucha más actividad en batalla. Sé que lo de el Skyrim de Obsidian es un apodo que se le dio a Abowed porque es un juego de fantasía con ciertas de las sensibilidades de la saga de Elder Scrolls, pero donde cambia notablemente es en lo que mencioné sobre su sistema de batalla, siendo más dinámico y varias características más. Una de ellas es que Abowed técnicamente no es un juego de mundo abierto, más bien son amplios mapas interconectados donde suceden ciertas tramas cerradas, pero eso logra que se puedan pulir ciertos detalles de aventuras concentradas. También su buildeo o construcción de características y estadísticas se centra en puntos de habilidad dirigidos a desbloquear ciertas habilidades
que queramos para tener acceso a más habilidades activas o fortalecer ciertas estadísticas de nuestro enviado, lo cual es bastante clásico de los RPGs, pero lo sentí igualmente dinámico e intuitivo. Pero otro tema para mejorar nuestro personaje es la construcción y mejora del equipamiento gracias a los objetos que iremos encontrando en nuestra aventura. Y todas esas mejoras se podrán hacer en nuestro campamento. Pero antes de hablar del campamento, deseo mencionarles otra característica que me encantó del juego y que me mantuvo muy apegado al mismo, siendo los compañeros de aventura. Los acompañantes son un variopinto grupo de personajes con sus propias características, capacidades, historia y agencia personal en cuanto a la historia y que van de una u otra forma relacionada al objetivo del enviado. Estos acompañantes actuarán de forma independiente, siendo una gran ayuda en batalla junto con poder controlar algunas de sus acciones para ser más precisos y teniendo arquetipos definidos que podrán solventar las falencias estadísticas y de habilidades de nuestro protagonista. Desde el primer acompañante siendo el fuerte y perspicaz tirador Kai, pasando por el cazador y aventado Marius, junto a Gyata, la interesante y metódica soporte, y hasta Jetsley, una excéntrica maga. Todos los acompañantes tienen su identidad y con los cuales me encariñé en su totalidad. Incluso ellos también tienen decisiones o cosas que mencionar en las misiones que hacemos. Y no son acompañantes que estarán de acuerdo con todo lo que digas. Ellos reaccionarán a tus decisiones, haciendo que de una u otra forma quieras que estén de acuerdo contigo o intentar apoyar sus opiniones, aunque no siempre atinarás a lo que desean. Esto los vuelve personajes bastante tridimensionales e interesantes que descubrir. Y personalmente recomiendo completar sus misiones personales ya que conocerás mucho más de ellos, sus interesantes vidas y, como extra para el gameplay, desbloquear ciertas habilidades. Lo que sí, debo mencionar que solo podrás llevar 2 compañeros en la batalla y que podrás elegir antes de salir del campamento. Y ahora sí puedo decir qué es el campamento. En el mapeado de Avowed hay puntos cerca de cristales sagrados en donde podrás colocar tu campamento para pasar la noche, recargar energías, conversar con tus compañeros, cocinar o preparar ítems para la batalla y mejorar o crear nuevo equipamiento. Me gustó mucho este concepto de campamentos, ya que dan un agradable respiro a toda la aventura, y es un lugar donde la mayoría de actividades de gestión de tu inventario pueden ser realizadas. Por eso también recomiendo recolectar todos los objetos que puedas, ya que la mejora de equipamiento es algo muy importante para poder enfrentar a retos más complicados en nuestra aventura. Y puedes pasar mucho tiempo aquí solo conversando con tus compañeros, junto con una que otra sorpresita que no deseo mencionar. Y regresando al gameplay de batalla, cuando conectas todos estos puntos de personalización para los enfrentamientos y los acompañantes, cada enfrentamiento se puede volver en una divertida guerra con explosiones, ataques, disparos, cortes por todos lados, los cuales se pueden volver súper divertidos cuando aprendes a usar las diferentes mecánicas de movimiento y ataque que te da el juego y en los que deseas trabajar. Así que casi todas las batallas fueron bastante divertidas para mí. Otra cosa que deseo mencionar es cómo la historia de Avowed toma el concepto del elegido. Claramente no es algo del otro mundo, pero se nota que tiene esa chispa de las narrativas de Obsidian, donde aunque eres el protagonista, para los otros personajes eres solo otra persona, y a veces no eres nadie o incluso una simple molestia en sus objetivos. Esto desencadena que aunque todo el mundo sepa que eres el elegido de un dios, no toda la gente te tratará con respeto o te dirá que eres lo mejor del mundo. Mi ejemplo favorito de esto es el cómo para las personas del imperio del que fuiste enviado saben de tus objetivos, pero te ayudarán solo en la medida de que no interfieras con sus propios objetivos.
Mientras que muchos de los pobladores autóctonos de las tierras vivientes te verán como una amenaza política al ser un representante del imperio y podrían no querer ayudarte sin antes no ver de qué lado de la balanza estás. Incluso puede que hasta tus propios aliados políticos intenten acabar contigo si observan que, aunque seas leal al imperio y estés cumpliendo tu misión, estás interfiriendo con lo que requieren de las tierras intermedias o incluso por diferir en ideas políticas y religiosas. Así que al inicio se puede pensar que es solo ir e investigar el estrago onírico. Pero la cosa se desenvuelve hasta convertirse en un caos sociopolítico entre grupos de fanáticos religiosos, una intervención militar, nacionalistas extremos, burocracia, nobles que solo apoyan sus intereses y un pueblo sumido en la confusión y hasta la pobreza. Y tú metido en medio con tu carita de champiñones intentando resolver una pandemia y esperando que tu deidad elegida te noticee. Todo esto acarrea que muchas de las decisiones parezcan a simple vista algo bueno y terminen con el fallecimiento de cientos de personas, o todo lo contrario, que termines eliminando a una persona inocente y salves a toda una región. Así que recomiendo ponerles mucha atención a las decisiones del juego, ya que puede que el camino más positivo posible, o menos peor, necesite más trabajo de tu parte de lo que crees. Básicamente puedo resumir la trama de Abowed a tus compañeros y tú intentando salvar al mundo mientras toman las decisiones más moralmente cuestionables del mundo. Pero otra parte de la narrativa de Abowed, y aunque no es algo principal, es algo que me encantó y es el descubrir las vidas pasadas del enviado. Sucede que en el mundo de Abowed se sabe completamente que existen los dioses y la reencarnación, hasta un punto que es toda una ciencia. Esto genera una perspectiva interesante en los pobladores del mundo de este juego, ya que ven cada vida como un paso a la siguiente y hasta pueden descubrir detalles de qué fue en sus vidas anteriores y cómo eso ha afectado su presente. Así que el enviado tiene esa posibilidad y es por medio de encontrar una especie de nexos de sus recuerdos pasados, los cuales suelen encontrarse en lugares escondidos alrededor del mapa y hasta protegidos por varias amenazas. Estos lugares de recuerdos te cuentan una historia de una vida pasada del protagonista, acompañado de preciosas ilustraciones. Aquí podrás tomar decisiones para encaminar la ruta de la historia, desde ser alguien que fue forzado a estudiar y usó esos conocimientos para sí mismo y no para los demás, o ayudar a todo un imperio desde un estado de poder para mantener la paz, o ser una muestra de igualdad y esperanza para todos. Recomiendo hacer estas pequeñas aventuras narradas, ya que además de ser muy interesantes, también desbloquean una nueva habilidad para nuestro personaje. Como último punto del juego, tengo que destacar el apartado gráfico. Como podrán ver, tuve que jugar a Abowed en calidad mínima, porque parece ser que mi computadora ya está casi al nivel de una tostadora y se le complicó mucho cargar este juego. Pero a pesar de ello, el juego me pareció bastante bonito de ver. Muchas aventuras del género de Abowed suelen tener estéticas demasiado sobrias o realistas, pero este juego decide trabajar su estética para verse sumamente colorida y preciosa de ver sin dejar de lado sus formas más realistas. Esto le dio una identidad propia a Abowed y que espero observar en más juegos de este estilo. Es que, de verdad, entrar a un bosque lleno de hongos es una fiesta de colores, y llegar a una ciudad se siente tan viva por sus formas muy propias. Pero ya para ir concluyendo esta reseña, puedo decir que soy sumamente fan de la saga de Elder Scrolls, y por lo tanto aprecio de buena manera la saga Fallout, en especial lo poco que he probado de New Vegas. Además de que he visto el interesante trabajo en The Other Worlds, por lo cual tenía buenas expectativas de que Obsidian creara algo excelente con Abowed. Y puedo decirlo que lo logró en cierto límite.
Claramente Abowed no es una experiencia demasiado larga y aunque es excelente no es perfecto, pero lo condensado que tiene su experiencia y todo el trabajo desarrollado junto con la identidad propia de Obsidian Entertainment convirtieron a Abowed en una experiencia que vale muchísimo la pena disfrutar. Actualmente Abowed solo se encuentra en PC y en las consolas de Xbox, pero si tienen el Xbox Game Pass, recomiendo que aprovechen el poder jugar este videojuego que les durará alrededor de unas 25 horas la historia principal, pero podrán sacarle alrededor de unas 70 horas a todo el juego. Así que sí, recomiendo completamente Abowed. Una experiencia infaltable para los fanáticos de los RPG de acción occidentales y que buscan un juego con una identidad propia y que sabe muy bien hacer y cumplir con sus objetivos, junto con dejarnos vivir la interesante experiencia y viaje de un elegido por un dios sin nombre en las misteriosas y preciosas tierras vivientes. Y con esto termina esta reseña. Si les gustó, ya saben que pueden dejar sus interacciones como dar like, compartir el video o comentar cualquier cosa para alimentar al algoritmo de esta plataforma de videos. También pueden apoyarme monetariamente como los miembros del canal que ven en pantalla, o por medio de las donaciones en Twitch, Patreon o los super gracias de YouTube. Además de que pueden seguirme en todas mis redes sociales que ven en pantalla, donde hago más contenido o son lugares en los que pueden enviarme o etiquetar sus fanarts, que serán mostrados en próximos videos. También pueden suscribirse a mi segundo canal, El Patio de Daniel Case, donde estoy creando nuevos videoblogs y resubo mis variados streams. Y hoy tenemos sección de fanarts. Mi genial amigo Cosmic Alex 64 me hizo este fanart de mi fursona. Me dijo que es una de las primeras veces que dibujo un furry, pero te puedo decir que te quedó genial para hacer un primer intento, así que muchas gracias por tu dibujo. Bueno, y aquí se despide Daniel Case, diciendo: si te vuelves el elegido de un dios sin nombre, usa cortes de pelo para ocultar tu marca divina. O también puedes aprovechar los hongos que te crecen para crear un restaurante de pizza con deliciosas y frescas trufas. ¡Nos vemos!